ello y un ejercicio de caída libre, que eso es lo que vamos a evaluar ahorita, movimiento vertical uniformemente acelerado. Entonces, libramos ese tema para que ya en el que viene evaluemos la parte que vemos ahorita de movimientos compuestos junto con movimiento circular, que es, entonces, para que no se les junten tanto. Precisamente hoy vamos a ver la parte de tiro parabólico, de movimientos compuestos, que es la siguiente parte a evaluar y que no es tan difícil, pero como hay una nueva técnica, ya no vamos a usar fórmulas prefabricadas, pues sí hay que practicarlo pues para el examen. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Les ¿Esto puse ya no aquí se el va a correo. exponer? Sí, la semana que viene. Ah, ok. Ok. Ok, entonces les vuelvo a poner porque algunos entraron tarde. Ahí está la liga del Hangouts para quien quiera, no es obligatorio. Ahí damos avisos. En realidad, la mayoría de situaciones siempre se las pongo en el Classroom porque ya dijimos que es su contacto principal, pero algunas veces que quieren ayuda, pues los apoyo a través del Hangouts porque ya les había comentado que nos forman grupos de chat para todo en el teléfono, entonces es complicado. A veces ni siquiera me da tiempo de revisar todo lo que mandan en los grupos de profesores y de cursos y de todo. Entonces prefiero este de Hangouts que sí ya sé que me siento una hora a verlo y es puras respuestas del área, ¿no? De la materia. Bueno, vamos a iniciar con la exposición. Creo que ya están todos sus compañeros, entonces ya saben que cualquier duda me pueden ir interrumpiendo. La primera parte es el planteamiento. Ya les expliqué que aquí primero vemos la deducción de fórmulas y de dónde salen, cuál es su significado, cómo se aplican, cuál es su relación entre cálculo, álgebra y física, y después ya vemos la aplicación, que es lo que realmente les evalúa, no tanto, muy difícilmente les voy a hacer una pregunta de, a ver, dime de dónde se deduce la fórmula de, no sé, de velocidad media para algo, ¿no? Pero casi la mayoría son preguntas aplicadas o los conceptos ya como tal. Pero sí es importante saber de dónde vienen y comprender por qué se utilizan. Entonces, pues vamos con ello. Si en algún momento tienen dudas, ya saben que pueden interrumpir. Entonces ya les compartí mi pantalla. Espero que estén viéndola. ¿Se ven ya la diapositiva? Sí, Ah, profesor. ok. Sí, sí, eso ve. Gracias. Entonces, pues el tema Sí, 1 y tema maestra. 2, gracias, fueron la parte de movimiento uniformemente acelerado y el 2 que fue ya la aplicación del movimiento uniformemente acelerado, que es la caída o movimiento vertical, ¿no? Caída de los cuerpos por efecto de la gravedad. Entonces, ahorita ya corresponde ver el tema 3, que es la parte de cinemática de los movimientos compuestos. Hasta la clase anterior, o sea, el tema 1 y 2, habíamos visto que los movimientos se daban en horizontal o en vertical, en términos de velocidades y de aceleraciones, pero ahorita ya vamos a ver cómo se componen esos dos movimientos cuando ya utilizamos tanto lo que está pasando en la vertical como en la horizontal y que no son, o sea, que se pueden ver como componentes, pero no solo son componentes, son velocidades o aceleraciones o desplazamientos que sí se están haciendo en eso. Por eso era muy importante que resolvieran la parte del ejercicio 27, porque aquí lo van a utilizar un poquito más, es más para la comprensión de esto. No es que siempre estén haciendo aquello era un ejercicio para dejar claro qué es lo que está pasando. Aquí ya lo vamos a hacer directo. Entonces, bueno, pues vamos a esto. Entonces, composición de movimientos. Nosotros ahora vamos a ese movimiento que antes teníamos del movimiento rectilíneo uniforme, que originalmente lo planteamos en la horizontal, por ejemplo, de un objeto que se mueve con cierta velocidad y que va avanzando en el tiempo, que no tiene aceleración. Nosotros ahora le vamos a sumar una parte perpendicular. Si lo teníamos en la perpendicular, pues uno en la horizontal, y si lo teníamos en la horizontal, uno en la vertical. Entonces, el ejemplo más claro, pues es el que siempre han utilizado para calcular movimientos que están compuestos de más de una velocidad, por ejemplo, y que es el de la típica lanchita o el ferry o lo que sea, porque pues es un ejemplo claro que la mayoría podemos visualizar y si no hemos jugado, aunque sea en casa, con cosas parecidas con agua. Entonces, tenemos un río, ya saben que el río lleva una cierta corriente, vamos a considerar en este momento que el río que lleva una velocidad constante en el flujo y tenemos una lancha que quiere llegar al otro lado del río, quiere cruzar el río, entonces tiene cierta velocidad la lancha, a lo mejor ya está hasta ahí su propaganda que dice a 30 kilómetros por hora, en tiempo estimado de tanto, llega al otro lado del río y ya. O sea, la persona que llegara ahí a manejar y no conociera exactamente el río, pues tendría que poner a 30, o a lo mejor eso es el motor, eso es lo que da en el motor, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la propuesta de la lanchita. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Nuestro movimiento es, ya dijimos, rectilíneo uniforme, pero tenemos un objeto que es la lancha, que lleva
su velocidad por el motor o por los remos, lo que sea, y consideramos que es constante, y el otro que es el río, que lleva una velocidad que es perpendicular al otro movimiento. Entonces, si nosotros dejáramos de esta forma, así que la lancha vaya a 30 metros por segundo y la dirigimos hacia donde se supone debe llegar, que es el otro lado, e ignoramos que hay otra velocidad que la está afectando, que es la de la corriente del río, nosotros al final observaríamos que la lancha no llegó ahí, que aunque la pusimos aquí, al final la lancha quedó en otro lado, a una distancia diferente de lo que queríamos en la orilla del río, y además, pues cambian varias cosas, entre ellos el, el desplazamiento, si aquí iba a ocupar tantos metros, ahora ya ocupó otros metros, el tiempo, porque probablemente el tiempo que iba a tardar en cruzar aquí ya se hizo, como va a una velocidad uniforme y, ¿cómo se llama? Y tenía una cierta distancia que recorrer, y ahora por no haber hecho caso de que había otras corrientes, pues ya se la llevó más tiempo. Entonces, sí hay afectaciones en este caso, aunque es un ejemplo didáctico, pues es importante reconocer que esto pasa físicamente, que si descuidamos esas cosas, les voy a poner un ejemplo, si un piloto de vuelo no tuviera todos los instrumentos de corrección y estuviera pendiente, si él pone que va a ir de aquí a Monterrey y ya trazó su ruta y simplemente la pone y no considera que se va a encontrar con no sé, bolsas de aire, con corrientes de aire, etcétera, y no considera todo eso, probablemente no va a llegar a donde lo puso, porque él simplemente programó un vector, ¿no? Entonces, pero bueno, ya las computadoras de vuelo tienen muchas más de esas cosas, incluso hacen las correcciones, pero si no fuera así, ahí habría una enorme posibilidad de terminar en otro lado. ¿Sí? Entonces, esos movimientos, les digo, ahorita son de tipo didáctico, bueno, aquí lo tenemos, movimiento en ambos casos rectilíneo uniforme. Algo importante aquí es que nosotros ya vamos a estar representando generalmente todo lo que son posiciones y velocidades y aceleraciones como sus componentes vectoriales, o mínimo como su magnitud más su dirección, es decir, la norma o la longitud del vector junto con su ángulo para que esté bien descrito como vector. Entonces, ¿qué tenemos para estos movimientos? ¿Cómo quedan descritos? Para este ejemplo, nosotros tenemos que la velocidad en X pues va a ser la velocidad de la corriente del río, ¿sí? Porque en X lo que tenemos es que aquí hay un río que está tratando de jalar todo objeto que le pongas hacia donde va su corriente. Y en Y nosotros tenemos la velocidad que lleva la lancha, por lo que sea que la provoque, aquí no nos interesa que provoca los movimientos, simplemente que lleva esa velocidad. Entonces, la velocidad sobre ese objeto, la velocidad real va a ser la provocada por el río, más la provocada por el motor o los remos o lo que sea de la lancha. Entonces, como aquí además están bien descompuestas, una está solamente proyectada sobre X y la otra sobre Y, ¿sí? Entonces la suma pues, sería de esta manera. Hay un vector de velocidad que la afecta en dirección Y, que es el de X, y uno en dirección J, que es el de Y. Entonces, donde las componentes son esto. Mi vector realmente para reportar la posición de este objeto, ¿sí? Yo utilizo sabiendo que el movimiento rectilíneo uniforme tiene una sola ecuación que lo describe, que es que el cambio en la posición, lo voy a poner S para no decir si es X o Y, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces ahí si el movimiento es en X, son movimientos rectilíneos uniformes, no hay aceleración. Entonces, si es en X, pues yo puedo utilizar el de que X menos X0 es igual a velocidad inicial en X por el tiempo, y que Y menos Y0 es la velocidad que hay en Y por el tiempo, ¿sí? Son mis dos ecuaciones. Entonces, de aquí yo puedo despejar pues qué vale X y qué vale Y en términos de la velocidad. Si conozco la velocidad y conozco el tiempo, pues ya puedo ponerlo. Si no los conozco, tengo al menos la ecuación que lo describe. Si además yo fijo mi sistema de referencia en el punto que empieza el movimiento, pues puedo cancelar estas y considerar que son cero, y entonces ya tengo que la posición X o la componente X del objeto a través de, conforme vaya avanzando en el tiempo, va a estar dada por la velocidad, en este caso, la velocidad en X, que para mí es la corriente del río, y el tiempo que tarde, y en Y la velocidad de la lancha, que es la que está tratando de moverla, eh, digamos que a cruzar el río, en perpendicular por el tiempo. Entonces es para este ejercicio. Por lo tanto, mi vector de posición queda descrito de esta forma, si es en componentes de IJ, y sustituyendo lo que valen la X y la Y en términos de las velocidades, pues me queda así, ¿sí? Que salen de esta ecuación. Entonces no he hecho ahorita nada más que redefinir en términos generales cómo escribiría la R para este propósito en específico.
¿Cómo empiezo a calcular magnitudes? Bueno, el tiempo siempre va a estar asignado. Nosotros en cinemática dijimos que no atendemos a las causas que producen el movimiento, solamente nos interesa, para que quede bien definido nuestro sistema, nos interesa la posición del objeto, la velocidad del objeto, la aceleración del objeto y todos ellos con respecto al tiempo, porque esos cambios que se dan tienen que ver con el tiempo. Entonces, si yo tengo bien definido esto y conozco o puedo explicar totalmente mi sistema. Ujú. Para la parte cinemática, obviamente. Entonces, mis posiciones, ya lo dijimos allá, cuánto vale X y Y, depende de las componentes, mis velocidades. En este caso, aunque la aceleración es una unidad de cinemática, pues a mí aquí no me interesa porque es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, con conocer sus posiciones y sus velocidades ya tengo descrito todo el movimiento. Ujú. Entonces, ¿qué información puedo sacar de todo esto? ¿Sí? De la información que tenía ya. Yo puedo conocer la desviación de la lancha, porque si conozco lo que está pasando en X y en Y hago la suma, la resultante me va a permitir obtener un vector que me va a indicar cuál va a ser la posición ahora del objeto sometido a esas dos velocidades. Voy a poder conocer, por ejemplo, qué tanto se desvió, ¿sí? ¿Cuál fue la desviación? También la desviación la puedo dar en términos del ángulo. Entonces, ahí es donde decíamos que entra ese lenguaje de uso común o coloquial. Si me dicen cuánto se desvió la lancha, pues yo tengo que pensar en términos de vectores, cuál fue el ángulo con el que terminó, ¿no? Con respecto al eje X positivo. O saber cuál fue la componente X final para saber cuál fue la desviación que tuvo en términos de los catetos ahí de un triángulo. Entonces, ¿qué más puedo saber? La distancia total recorrida, ¿sí? Si yo tengo la información de estas dos velocidades y con las ecuaciones que vimos hace un momentito, yo también puedo conocer cuánto fue realmente eh, la distancia que recorrió desde que inició hasta que terminó, la distancia real. El ángulo que les decía que está relacionado con la desviación, ¿sí? Porque el ángulo que forma aquí pues va a ser qué tanto se desvía de su trayectoria original. Y finalmente puedo dar una ecuación para la trayectoria, ¿sí? Bueno, la distancia total recorrida es importante recordar que la distancia no es un vector, sino es la medida simplemente. Yo iba a recorrer, bueno, no sé, el cauce del río tiene 10 metros de largo, pero resulta que aquí me marca que en realidad recorrió 14 metros. ¿Por qué? Pues porque se desvió. Esa es una distancia, no le interesa hacia dónde ni nada, esa sería la parte del ángulo, pero sí qué distancia recorrió. Pues para ello, si conozco las ecuaciones, utilizo mis componentes y saco el módulo para encontrar cuál fue la distancia al final recorrida. El ángulo, ya sabemos, es la tangente del cateto opuesto sobre el adyacente, que no es otra cosa que la velocidad vertical sobre la horizontal o la posición, ¿sí? Cualquiera de las dos me sirve porque al final los vectores están uno sobre el otro, ¿sí? La posición de Y sobre X también me sirve de cualquiera de los dos, me va a dar información sobre este vector resultante. Les digo, y en términos de la ecuación de trayectoria, tengo estas opciones. Puedo despejar el tiempo de esa ecuación. Dijimos que hay una sola ecuación que me describe los movimientos, que es esta, para el rectilíneo uniforme. Entonces de ahí puedo sacar información del tiempo, ¿sí? Lo puedo sacar en términos solamente para la lancha, puedo sacar eh, sustituyendo el tiempo, por ejemplo, en alguna de estas, puedo encontrar esta ecuación, ¿sí? Si meto que B de la lancha por T es igual a Y, entonces yo puedo sustituir. Algo importante aquí es que como el tiempo es el mismo para este vector, o sea, es el tiempo en que está transcurriendo el movimiento, pues yo puedo despejar de una y otra y encontrar ecuaciones en términos de ella. Se pueden hacer muchas más, pero esto nada más es como un ejemplo de que teniendo ya sus ecuaciones, ustedes pueden hacer todas las combinaciones posibles para ir despejando lo que requieran o ponerla en términos de otras, como hicimos en la presentación de la semana pasada, donde podíamos a través de ecuaciones ir sustituyendo de una en otra para encontrar nuevas ecuaciones o nuevas fórmulas que no dependan de alguna variable. Entonces, esto pues, solo es un ejemplo, pero en realidad ustedes pueden jugar con ellas tanto como quieran para encontrar una ecuación que no dependa de lo que no tienen en sus datos, o simplemente para construirla de esa forma, ¿no? Y dar una que dependa de algo que sí tienen. Bueno, entonces todo aquello solo fue para mostrarles cómo se construyen o cómo se trabaja cuando tienes más de una ecuación, cómo las puedes combinar, qué es lo que realmente necesitas para describir perfectamente tu sistema para la parte cinemática. Entonces, y bueno, y recuperar que son vectores y que entonces se trabaja con ecuaciones de vectores. ¿Por qué? Pues ahí viene la aplicación. Porque nuestro tiro parabólico, que es uno de los movimientos más comunes y que todos conocemos desde que somos pequeños y que los hemos visto o nos vamos acostumbrando a él,
Este movimiento, a diferencia de muchos otros que tienen que recrearlos a través de experimentos, el tiro parabólico es, digamos, común, ¿sí? Si nosotros jugamos con una pelota, aunque la tratemos de lanzar directo, pues siempre se curva. Si alguien dispara una bala, por mucho que haya fuerza y una fuerza de salida, bueno, una potencia, etcétera, de todas formas se va a curvar. Si tiramos algo de una mesa, eso es lo más común, cuando somos más pequeños o a una hora, luego jugamos con objetos y los tiramos, y ya sabemos que el objeto no va a caer en cuanto termina la mesa aquí abajo, hay que buscarlo todo alrededor, porque ya sabemos que si lo aventamos o algo va a salir con una cierta velocidad. Ay, perdón, por la pantalla se hizo cuadrado, pero era redondito. Y entonces lo que va a formar es una trayectoria de tipo parabólico. Entonces, los objetos que se lanzan ahí en el ambiente con una cierta velocidad, generalmente, o más bien, siempre producen este tipo de movimientos, porque están sometidos y no lo pueden evitar a esta cosa. Entonces se vuelven movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, donde su aceleración es una constante y es la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando nosotros lanzamos un objeto, lo que podemos observar en términos de un diagrama es esto. Si nosotros lanzamos el objeto, tenemos que la velocidad del objeto va a formar, perdón, las posiciones del objeto y también las velocidades van formando un ángulo para que se vaya formando la trayectoria parabólica. Algo importante para física, pues ya saben que es fijar nuestro sistema de referencia. Esta parábola es una parábola completa, es decir, empieza y termina a la misma altura, entonces tiene un comportamiento muy definido. Las fórmulas que ustedes aprendieron parabólico eran para describir esta parábola. ¿Sí? Entonces, hicimos las de altura así sirvieron, pero sirven solo para estos casos. En la realidad necesitamos utilizar otras fórmulas que nos puedan describir qué está pasando aquí o qué está pasando aquí, etcétera. ¿Por qué? Nosotros vimos que hay movimientos compuestos, ¿sí? Que hay movimientos que tienen más de un vector que les está afectando. Vamos a imaginar o a describir de una manera, digamos, física o común, o que puedan visualizar un movimiento parabólico. Digamos que al mediodía se ponen a jugar con una pelota de béisbol y la están lanzando ahí entre dos personas, que los dos miden lo mismo, que llegan más o menos a la misma altura. Entonces, bueno, y al final no importa si alguien está aquí subido en una mesa y el otro abajo, siempre el movimiento es algo como esto parecido, solo habrá que ver si está cortado desde donde inicia. Que nosotros tenemos los rayos del sol en cierta temporada y a las 12 del día aquí arriba. Entonces, si nosotros podemos programar nuestro celular para que saque fotos o una cámara, ¿no? Una cámara más precisa. Nosotros, la sombra que observaríamos de la pelota que estamos jugando, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí la pelotita, y un segundo después, déjenme, pues lo voy a poner aquí abajo. Entonces, yo observaría una foto de esta sombra, estoy sacando fotos desde aquí arriba, luego más adelante, ahorita la pongo arriba porque es más fácil aquí, aquí, ya me queda un poco separado, pero imaginen que son iguales. Entonces, aquí tendría la otra, aquí tendría la otra. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos sacando fotos desde aquí arriba, observaríamos en la sombra que después de punto un segundo, el objeto está aquí, otro punto un segundo está aquí, otro punto un segundo, está medio chueco, pero pues la idea es que se den cuenta que la sombra de mi objeto sobre la componente horizontal, sobre el piso, siempre describe distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, la sombra del objeto me está proyectando un movimiento rectilíneo uniforme, porque después de cada punto un segundo yo observo que avanzo a la misma distancia. Pero ¿qué pasa ahora si yo pongo aquí un proyector de esos de los estadios que son muy grandes? Pongo un proyector a una cierta hora y tengo una pared aquí. Y ahora lo que quiero es observar la sombra de este lado. Entonces yo observaría, ay, una sombra aquí, después una sombra aquí, después una sombra aquí. Y bueno, si siguiera, si este objeto fuera más alto, vería como cada llegan eh, no sé, seminito, ¿cómo se llama? A la parte donde se aplana mi curvita. Antes de empezar a caer, pues observaría algo parecido, solo que ahora va a empezar a ser un poquito menos, luego avanza un poco más, luego ya se despega un poco más, luego se despega un poco más y así. Entonces,
El tiempo, como este objeto, el que está provocando la sombra, tanto aquí como aquí es el mismo, el tiempo es el mismo. Aquí hay un segundo, un punto, un segundo, punto, un segundo, punto, un segundo, ¿sí? Ahora describe distancias diferentes en tiempos iguales. ¿Por qué? Porque este objeto no tiene nada que lo afecte, excepto la velocidad con la que sale. Con esa velocidad que sale, con esa velocidad termina. Pero este objeto va a salir con una velocidad y se va a ver afectado además por un vector de aceleración, que en nuestro caso es la gravedad, ¿sí? Entonces va a empezar a frenar el objeto y en algún momento, cuando ya está hasta arriba, va a empezar a caer y ahora lo va a volver a jalar de modo que lo va a acelerar, perdón, acelerar, no, lo va va a aumentar su velocidad, ¿sí? Hasta que empezamos a ver que describe distancias más grandes en el mismo tiempo que esté recorriendo. Entonces, mi tiro parabólico o movimiento, ¿cómo le llaman esto? Un movimiento de proyectiles o movimiento en dos dimensiones, como se los habían dado, es un movimiento que describe dos movimientos coordinados, una componente en X y una componente en Y así es como lo vamos a estar analizando aquí. Entonces ya dijimos, en el X yo voy a observar que las componentes de la velocidad del objeto pues describen un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, pero en Y sí hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde la aceleración es la constante G. Alguna convención para trabajar fácil, pues es entre ellas, por ejemplo, en mi caso, ustedes pueden utilizar la que ya trabajan y está bien siempre y cuando siempre se apeguen a ella, pero en mi caso generalmente pongo el sistema de referencia hasta donde termina el movimiento, la caída, el piso, digamos, ¿sí? Donde se acaba el movimiento ahí lo pongo. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo aquí abajo, aunque el movimiento empiece aquí arriba, pues siempre puedo poner que la posición inicial era 5.7 metros o algo así, ¿no? En Y. Pero si lo pongo donde sale el objeto, entonces después voy a tener que estar viendo si el objeto hasta dónde era positivo y negativo al sustituir y que no me falle, que realmente cuando ya se cambia a negativo yo tome solamente esos metros que cayó negativo, kilómetros, etcétera. Entonces, para quitarme esos problemas, siempre pongo hasta donde termine el movimiento del sistema de referencia, ¿sí? Si lo pongo ahí, pues ya sé que aquí va a estar mi cero y entonces con respecto al mido y eso significa que todas mis cantidades en, en distancias, en posiciones van a ser positivas, ¿sí? Pero cada quien esa decisión de cómo lo use y cómo se haya acomodado. Con las velocidades. Si yo pongo aquí mi sistema de referencia, entonces las componentes de mi velocidad van a ser positivas siempre que vaya subiendo, tanto X como Y. Bueno, Y de hecho, digo X siempre va a ser positiva porque siempre va avanzando, ¿no? No hay alguna forma de regresar, ¿no? Salvo que haya por ahí incluso la velocidad va a ir hacia enfrente, entonces siempre va a ser positiva. Pero la vertical solamente cuando va subiendo, ¿no? Con respecto a este sistema de referencia, pues es positiva, positiva. Llega un momento en que se aplana, se frena y la caída y en vertical se vuelve negativa, porque ahora mi vector va apuntando para acá. Entonces, esta sigue siendo positiva, porque es un vector siempre con el centro de la Tierra, por lo tanto, siempre es G. Los decimales ya habíamos dicho, depende de si mi problema tiene como mínimo un decimal en su cantidad reportada con menor número de decimales, pues se reporta el 9.8. Si no tiene, si las más pequeñas, o sea, si tiene 0 decimales en alguna, entonces reporto el 10. Y si tiene 2, la más pequeña de las cantidades en número de decimales, pues reporto el 9.81. Ya más, pues ya le pueden poner un 0, pero en realidad con esas son con las que se trabaja. Entonces, mi movimiento parabólico va a tener dos ecuaciones. En el eje horizontal va a estar descrito por estas, que son las que se deducen de, bueno, la que ustedes ya conocían, la más distancia igual a velocidad por tiempo, pero en realidad nosotros ya lo vemos como desplazamiento es igual a velocidad por t. Entonces, de aquí
sale que el movimiento horizontal, donde solamente es rectilíneo uniforme, pues está dado por esto. La velocidad en X es la proyección de la velocidad inicial en X, que no es otra cosa que la velocidad inicial por el coseno del ángulo medido con respecto al eje X positivo, ¿sí? Y esta dijimos va a ser constante, con la que salga, con esa misma va a terminar. Siempre su vector de velocidad va a ser constante hasta que termine el movimiento en la horizontal. Y esta de aquí, pues es la que sale precisamente de aquí. Cuando es x menos x0 igual a velocidad inicial en x por t, que nos va a dar esto. Esta es la ecuación o la única ecuación que describe el movimiento en el eje horizontal para el tiro parabólico. Y esta dependerá de dónde pongan su sistema de referencia. Si lo ponen al inicio, pues esta x se va a volver 0. ¿Sí? A veces no, a veces les pide ya la mitad, describir la mitad del movimiento, pues entonces sí tendrán que considerar dónde iniciaron y dónde están parados. Pero generalmente, pues si están iniciando el movimiento en el origen, esta parte se hace 0. En el eje vertical dijimos que es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces ya no usamos esta, la de cuando no hay aceleración, sino usamos la general, que delta S va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por t al cuadrado, que es la 1 de la tablita. Y ya ahí, como estamos en y, pues habría que cambiar la delta S por y menos y0, y esto igual a velocidad inicial en y por t, porque ya estoy en y, más, en este caso están utilizando como 10 la gravedad, entonces un medio de la gravedad por la aceleración por t al cuadrado. Luego sustituimos la aceleración, que ya sabemos que va a ser menos g, entonces queda menos g, y la componente de vertical de la velocidad, que es v0 seno del ángulo. El ángulo medido con respecto al eje x positivo. Entonces, en el eje vertical, esta es la ecuación que me describe la posición del objeto. Entonces ya tengo mi posición, dada como esta x y esta y. Entonces mi vector velocidad ya dijimos que va a estar dado de esta forma. Ah, bueno, antes. Aquí tengo la velocidad o ya no la saqué. Sí, aquí está. ¿Sí? Mi velocidad pues sale de la misma ecuación de esta, entonces no hay problema para el eje horizontal, pero para el vertical pues tengo que utilizar una de la tablita. Y la más cómoda de usar, no siempre, esta la usamos ahorita por comodidad, pero pueden usar cualquiera de las otras dependiendo de los datos que tengan, pues es la de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Si estoy en Y, pues entonces tengo que la aceleración, y para una caída libre, que no tiene ahí un motor, no es un cohete que lleva este combustible, nada, tengo menos G igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y sobre el tiempo. Entonces, de ahí puedo despejar esto, que mi velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, mis componentes para describir la cinemática de ese objeto, pues son el vector velocidad, que es Bx en Y, By en J, y que ya en términos de sus componentes es B0 coseno de alfa para el movimiento rectilíneo uniforme que se genera en X, y B0 seno de alfa menos gravedad por tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en Y, en J, y los de posición, pues también ya los que sacamos. Y dijimos nuevamente, si el movimiento se está analizando a partir del origen, estas X0 y Y0 se pueden volver cero, y entonces ya nada más tendríamos esta parte. Pero no siempre, por eso se pone de la manera general, para ver qué nos falta y qué no. Siempre lo ponemos de la manera más general y luego ya vamos quitando lo que se hace cero. Una referencia para conocer si les están dando en un ejercicio datos, conocer en qué momento del movimiento voy, pues es esta tablita, ¿sí? Aunque en general, si ustedes ya les dijimos, miden con respecto al eje X positivo, el signo se los va a dar la calculadora, ya no se tendrían que preocupar, pero si les están dando datos, esta es una manera de ver en qué momento del movimiento voy. Si voy subiendo, las componentes de la velocidad son positivas ambas, ¿sí? Componente X y Y. Si estoy hasta arriba, en la parte donde, justo donde el ángulo de la velocidad con respecto al eje X positivo se hace cero, entonces mi velocidad en X va a ser la velocidad inicial, porque dijimos que esa velocidad nunca cambia. En X la velocidad siempre es la misma desde que inicia hasta que termina. Pero la componente de Y, ahí se hace cero, que es justo donde se frena para cambiar de dirección y ahora termina su subida y empieza la caída. Si va cayendo, entonces me voy a dar cuenta de esto, que la velocidad en X es con la que inicié y es la misma y no hay problema y es positiva, pero en Y mi componente me la están dando negativa, entonces significa que ya va de caída el objeto. Bueno, alguna otra terminología que utilizamos es la altura máxima y el punto de impacto. Estas dos se las pongo aquí porque son importantes. Ustedes tenían una ecuación con la que trabajaban, la
de alcance máximo y de altura máxima. Esas ecuaciones para su propósito sirvieron, pero esas ecuaciones únicamente les describen el movimiento completo. Entonces, si ustedes las utilizan aquí, meterían al menos un error. El primero es que para calificar aquí los ejercicios se requiere hacer el sistema de ecuaciones. Entonces, si tú ya partes de que ya está formada la ecuación, toda esa parte, esas décimas de tu ejercicio las vas a perder, porque en realidad no estás mostrando que sepas hacer esos sistemas. Me pueden argumentar que se puede resolver si el sistema es completo y todo bien, sí, pero la idea de aquí es desarrollar esa habilidad para resolver el problema, a pesar de que no sea un problema ideal, sino que sea otro tipo de problema, uno más real. Entonces, sí se tiene que partir de deducir tu ecuación. Siempre antes de sustituir valores en una ecuación ya formada, digo que no sean las que vimos aquí, las cuatro, esas sí se pueden utilizar libremente y de ahí despejar, pero esas ecuaciones de alcance máximo y que es la tangente del ángulo, esas no nos sirven mucho. Ahorita les explico por qué. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces, sí es cuando B y alcanza el cero, pero esa ecuación que les dieron de altura máxima, por ejemplo, o de alcance máximo, depende de otras variables, entre ellas, voy aquí, es que el movimiento fuera completo. No es una parábola, pero imagínense que lo es. Entonces, esas ecuaciones lo que hacen es partir tu movimiento a la mitad y relacionarlo con las variables que aquí está y dicen, mira, sí, aquí está la altura máxima, pues justo a la mitad de la parábola, porque la parábola es simétrica y por lo tanto aquí está. Pero ¿qué pasa si ahora te están dando un objeto que sale de un edificio y cae en otro? Entonces lo lanzan con un cierto ángulo, va a avanzar y va a caer, por ejemplo, por aquí. Esa parábola ya no es completa. Si tú utilizas una de esas ecuaciones ya preconstruidas, en lugar de darte la altura máxima que alcanzó el objeto con respecto a la horizontal, te van a dar una altura por aquí, que para nada tiene que ver con esta, con la original, la que alcanza con respecto a la horizontal. Esta está trazando entre las dos distancias una mitad que no tiene que ver. Y lo mismo va a pasar con el alcance. El alcance te da desde aquí donde sale hasta el otro cero donde llega, a la misma altura. Si tú aquí le dices el alcance, te va a dar una distancia. Si salió de aquí, te va a dar una distancia hasta donde termine el movimiento. No, no precisamente hasta donde tú quieres encontrar ese alcance. Por eso es que esas fórmulas, aunque sí son válidas, sí son correctas solo para ciertas condiciones iniciales, que son para este sistemita, ya no para todas las demás variantes. Entonces, lo mejor es siempre partir de nuestra tablita mágica, hacer nuestras sustituciones, encontrar nuestras ecuaciones, que ya que agarres práctica no te lleva a gran cosa y además lleva más lógica y resolver de ahí. Entonces, por eso era importante mencionar esta. Y la siguiente parte, punto de impacto en el suelo. Hay un error común que espero se acuerden de esto y lo tomen en cuenta, que es considerar que cuando el objeto choca en el piso, la velocidad final se hace cero. Eso es mentira. Entonces están calculando y dicen, aquí ya se me hizo más fácil la ecuación porque cuando llego aquí, pues ya se acabó su velocidad y ya no lleva. No, aunque aquí no vemos en cinemática, no vemos qué causas provocan o cómo son las fuerzas, ya sabemos que esto es un cambio de ímpetu, cambio de momento, que le va a pasar la fuerza que lleva, aquí no lo vemos, pero lo que sí sabemos es que si el piso no estuviera, si viene cayendo tu objeto, ya va a tocar el piso y tú movieras el piso, el objeto va a seguirse moviendo. Entonces su velocidad al momento del impacto no es cero. ¿Sí? Que cambió su velocidad o la mandó a otro lado, ok, pero eso no lo deben considerar en las fórmulas. Cuando el objeto va cayendo, no hay algo que haga que desaparezca su velocidad ya en ese momento, al momento del impacto. En el punto de impacto lleva una velocidad, y les digo, y es más evidente cuando tú, no sé, tuvieras una coladera y tiene una tapa, va cayendo el objeto y quitas la tapa, no es que ahí ya se frenó y entonces la velocidad de impacto, la velocidad al llegar al punto final se hizo cero. Sí, es que algo pasó, pero si tú quitas la tapa, quitas con lo que hayas cubierto, esto seguiría cayendo, lo que implica que sigue llevando una velocidad. Entonces, muy importante cuando sustituyan, porque el objeto se impacta en el piso al caer, no significa que ya la velocidad final se hizo cero. ¿Sí? Significa que termina con una velocidad, solo que ya ahí pasan otros fenómenos que hacen que posteriormente a justo el momento del impacto ya se haga cero, pero posterior al impacto. Bueno, y eso es por el impacto. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, cuando les piden la velocidad final a través de lo que les estén dando de información se puede calcular. Si tenemos las dos componentes, pues estamos dando una velocidad final. Si al final lo que nos salió como en el ejercicio 27 son dos componentes, perfecto, eso es una velocidad. Y cualquiera que quiera información de ella, pues va a poder sacarlas de aquí porque tiene las dos componentes. Entonces puede a través de esto calcular el ángulo y puede a través de esto calcular el módulo y ya la tiene. Pero si solo dan la velocidad, les piden velocidad y solo la dan como
80 metros sobre segundo o algo así, esto todavía no es la velocidad, esto es solamente la rapidez y entonces necesitan del ejercicio que están haciendo, de los datos que están obteniendo, sacar todavía el ángulo. Entonces, o la dan como componentes, porque eso es la velocidad y la aceleración, bueno, cuando no es una constante, obviamente, o lo dan como su módulo y su ángulo. ¿Sí? Pero así por sí sola no está completo el ejercicio. Si te está pidiendo velocidad, si te está pidiendo aceleración, si te está pidiendo posición, entonces no solo puedes reportar o la distancia o la rapidez o la medida de la aceleración, tienes que dar toda la información completa, ¿sí? Como vector. Entonces, pues sí se usan estas herramientas, pero siempre hay que leer bien qué pide el ejercicio. Y bueno, ya pasamos aquí a cómo se coordinan esos movimientos. ¿Cómo es que regresamos a que sean un movimiento compuesto? Nosotros de esas ecuaciones que vimos ahorita vamos a obtener información para lo que pasa en X y para lo que pasa en Y. Pero algo importante es que las sombras de ambas están saliendo del mismo lugar, del objeto que se está moviendo realmente aquí. Entonces, cuando yo tengo una posición aquí, en la parte de la componente X, y tengo una posición aquí, pues es la misma. Para el objeto real, las posiciones son las mismas. El objeto está en el mismo lugar, nada más que su sombra se ve con una altura y su sombra aquí se ve con una distancia. Bueno, una distancia en horizontal. Entonces, y lo mismo pasa con sus velocidades. La velocidad real va aquí, aunque las componentes tengan un valor diferente, la velocidad real va sobre el objeto real. Entonces, algo que es aquí es que la posición y el tiempo sí son iguales para lo que pasa aquí y pasa aquí. Es decir, cuando aquí pasa un segundo, aquí también pasa un segundo. Cuando el objeto aquí proyecta una posición en X, pues es porque el objeto aquí también tiene su sombra en Y. Entonces, nosotros podemos poner esos movimientos o combinarlos a través de esas dos variables. Una de ellas, bueno, muy útil es el tiempo. Si nosotros de la ecuación horizontal despejamos el tiempo, somos capaces de despejar el tiempo de ahí porque ya tenemos estos valores conocidos, entonces simplemente con sustituir el tiempo aquí, porque los tiempos son iguales, ya podría encontrar o despejar más fácil esta, que es lo que habíamos visto en los ejercicios previos de sistemas de ecuaciones, que por eso les puse a resolver un sistema de ecuaciones. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, habría que ver el ejercicio, a lo mejor tiene muchos más, entonces habría que buscar uno más, pero ahorita que hagamos uno aplicado ya se van a dar cuenta, conforme sacamos datos del ejercicio, estas variables se van convirtiendo en valores, en constantes, y ya nada más nos quedan justo las variables que no conocemos, y es como empezamos a formar nuestro sistema de ecuaciones para resolverlo. Entonces, todas hasta acá o se esperan a ver la aplicación para ver si la entendieron. Yo creo que esperará a ver la aplicación. Entonces, aquello fue toda la deducción de por qué, de dónde sale, cómo se usa y por qué se usa y por qué usamos vectores. Vamos a ver ahora cómo lo aplicamos. Entonces, aquí ya viene la aplicación. Ejemplo, una pelota cae por un plano inclinado en un ángulo 30 grados. Entonces, este es mi plano inclinado, digamos que es el techo de una casa o algo y está inclinado 30 grados. Entonces, pues saben que siempre es importante hacer un diagrama, aquí ya lo tengo, pero hay que hacerlo cuando no lo tenemos. Entonces ahí está el plano inclinado, la pelotita obviamente empieza a rodar aquí y va a caer, al llegar aquí al final, pues va a caer, pero como ya lleva esta velocidad, pues cae con esa velocidad de inicio. Entonces, dice que el barranco tiene una altura de 6 metros, es decir, de aquí para abajo hay 6 metros. Nos dijeron que el ángulo que forma el plano inclinado, siempre que nos hablan de plano inclinado, pues sabemos que el ángulo del que nos hablan es este. Entonces ahorita todavía no estoy midiendo con el X positivo, es el ángulo que forma sobre lo que está puesto. ¿Sí? Aquí no podría ser para acá porque aquí anda el aire. Entonces dibujo mi plano inclinado a 30 grados y sé que de ahí va a caer. Entonces abandono el plano con rapidez de 8 metros por segundo. Entonces ya sé que la rapidez que lleva, no la velocidad, sino la rapidez, aunque sí tengo información de la velocidad, porque me están diciendo con qué ángulo sale. Entonces va a abandonar el plano con una rapidez de 8 metros por segundo, que es su rapidez, digo, perdón, la medida de la velocidad. Y dice que hay un chico ahí al fondo del barranco a 8.5 metros. Ahí está parado observando cómo el baloncito cae, ¿no? Es como cuando los lanzan a una casita de esas de teja o bueno, que tiene esas como aguas y empieza a caer, pues ya está esperando que su balón regrese. Si lo pateó o lo que sea, ya está viendo que regresa. Entonces, ese es el sistema de la forma más sencilla. Sabemos que tenemos componentes en I y en J. Yo puse mi sistema de referencia aquí porque ya les dije que a mí me resulta cómodo que todo sea positivo, entonces lo pongo hasta el piso, hasta el final donde va a caer. Entonces, con base en ello,
Bueno, vamos a ver las preguntas. ¿Qué me pide? Esto es como un montón de aplicaciones, obviamente los ejercicios pues a veces tienen mucho menos, estos son como para tardarse más, pero este es larguito para ver varias utilidades. Entonces, expresar las componentes de la posición y velocidad de la pelota en función del tiempo. Entonces, quiero ver cuáles son las posiciones, ¿sí? De forma general, que unas ecuaciones que me describan en todo momento eh, la posición y la velocidad. Son mis fórmulas. Me está llevando de la mano, me está diciendo que lo primero que tengo que hacer es encontrar mis fórmulas. Después, ya tengo fórmulas, ahora quiero calcular a 2 segundos cuál es la rapidez y la altura a la que se encuentra. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que esto va a empezar a caer y 2 segundos, punto 2 segundos después de que empiece su caída, quiero saber por dónde va, ¿sí? Porque quiere la altura. Bueno, básicamente quiere Y nada más, la componente Y. Quiere saber dónde va y quiere saber cómo ha cambiado su velocidad. Recuerden que la velocidad se va afectando conforme empieza la caída, ¿sí? Entonces quiere saber qué velocidad lleva a 2 segundos y a qué altura está a los 2 segundos. Luego, la siguiente parte me pide calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Ahora sí quiere que le diga cuánto va a tardar hasta que llegue aquí. La caída total, esa es una segunda parte. La distancia horizontal recorrida, ¿sí? Empezó aquí mi movimiento. Entonces la sombra de ese objetito va a ir avanzando, avanzando hasta que caiga en algún lado. Quiere conocer esa distancia, ¿sí? Y la velocidad en ese instante, lo que les decía hace un momento. La pelota está cayendo, va a cambiar su velocidad, entonces quiero saber cuando se impacte aquí, cuál va a ser su velocidad final. Quiero conocer la velocidad con la que va a impactar el piso. Y la tercera parte ya es un movimiento ajeno a este. Ya que describí bien todo mi tiro parabólico, hay un movimiento que le llamamos aquí movimiento coordinado. Entonces dice que Joe empieza a correr cuando la pelota abandona el plano y quiere que calcule con qué aceleración como mínimo, ¿sí? Porque si ya es más aceleración obviamente la va a atrapar, pero como mínimo con qué aceleración debe correr para que la atrape justo ahí, antes de llegar al piso. Entonces, ese ya es un movimiento independiente, pero que tiene que coordinarlo con este. Entonces, Joe quiere correr para que cuando llegue aquí le dé la patada y la pueda volver a regresar. Okay. Entonces, parado desde este sitio donde está. Esto es un ejemplo que pueden imaginar o que pueden visualizar de aquí. Es como cuando el arquero lanza el balón y uno del otro equipo le corre para alcanzar e interceptarlo y regresarla hacia el lado del campo del jugador. Entonces, pues eso es lo que quieren saber. Eh, Ustedes cuando ven los partidos y los juegos y todo esto, a lo mejor piensan, bueno, pues él practica y ya sabe más o menos qué. Sí, claro, el jugador no se pone a hacer ecuaciones para saber cuánto va a correr, a decir, ay, ahorita me arranco con 8 kilómetros por sobre segundo al cuadrado y llego. Eso es un poco de práctica, pero quienes diseñan los partidos, bueno, sobre todo, a lo mejor en el soccer no hay tanto, pero en el americano, si ven las tabletas de análisis, hacen todo eso, o sea, ven de cuánto es la patada, dónde deben colocarlo. Se usa mucho, mucho, mucho la física para hacer proyecciones de qué quieren obtener, de dónde colocar a sus jugadores, de cómo entrenarlos, de todo eso. Entonces, ahí hay una aplicación que pues al final deja mucho dinero, ¿verdad? Pero sí, pero es un deporte, pero hay cosas mucho más importantes para usar estas ecuaciones como sistemas de producción. Les comentaba a sus compañeros hace un momento, yo creo que todos de pequeñitos o en algún momento hemos ido con las maquinitas estas de las tortillas y hemos visto cómo a la señora se le caen las tortillas por un lado de la caja que pone, ¿no? Y ella al tanteo le mueve y la pone donde debe caer y pues si le cayó la masa y según ella está limpio el piso, la quita y la vuelve a subir y bueno, eso está coordinado con muchas más cosas. Si ponen muy rápida la banda, eso no tiene que ver ahorita precisamente con cinemática, pero si la ponen muy rápida no alcanza a pasar lo suficiente bajo el fuego para que se cuezan y entonces igual las quitan y las vuelven a subir y bueno, eso es corregible y ya todos sabemos, ¿no? Se cae la masa y dices, bueno, pues ya, ellos dicen que está limpio, ya la subieron, listo. Pero, bueno, no sé ahorita con COVID, yo creo que tienen más cuidado. Pero en la realidad esto es un sistema muy pequeñito, las pérdidas son mínimas, salvo que realmente hubiera un descuido muy grande de las personas que cuidan esos negocios. Pero en la realidad a ustedes a veces les piden sistematizar eh, sistemas de producción muy complicados. Entonces aquí sí, si no pones en donde deben caer, no sé, a lo mejor las cajas del helado o lo que sea, pues pierdes en términos de tiempo y de fabricación y de todo, pierdes mucho material y pierdes tiempo. Entonces, sí se requieren muchas ecuaciones de estas para poder coordinar movimientos. Bueno, entonces, les digo, este es un ejemplo didáctico, pero en realidad va hacia allá. Que ustedes detecten que a través de la física pueden ayudarse para programar algo. No pueden estar por ensayo y error programándole a alguien su sistema y los tiempos, sino tienen que hacer pequeños cálculos aquí de ingeniería. Digo, porque en realidad son básicos, y son muchos, pero son básicos comparados
con la física desarrollar. Bueno, entonces déjenme, vamos a resolverlo, solo que quiero... Voy a agarrar una más y al rato tiro esta. Entonces esta aquí, quiero que tengan los datos ahí a la mano. Entonces vamos a empezar con la solución. Entonces ya tenemos los datos, ¿sí? Vamos a sacar primero datos. Es un tiro parabólico, entonces siempre que es un tiro parabólico debo recordar que voy a tener ecuaciones en X y ecuaciones en Y. ¿Qué tengo en X? En X tengo mi ecuación de posición, velocidad y aceleración para describirlo, pero en tiro parabólico pues solo me interesa posición y velocidad y de ahí saco todo. Entonces parto de la más básica que es la posición. En X dijimos que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces en X lo que tengo es X es igual a X0 más velocidad en X inicial por el tiempo. Y en Y lo que tengo es Y menos Y0 igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de A por T al cuadrado. Estas son las ecuaciones que me describen los dos movimientos. Entonces, me voy quedando ronca. Lo que vamos a hacer aquí es sacar todos los datos explícitos e implícitos que me dé el problema. ¿Sí? Entonces, mi problema, quiero saber X final, X inicial, velocidad inicial en X, que en realidad es, bueno, creo que lo voy a, no, sí, la pongo acá para ahorita que sí, ya después la podemos ir quitando. Entonces, B0X, que no es otra cosa que B0 por el coseno del ángulo medido con respecto al eje X positivo, y el tiempo. Eso es lo que debo conocer para que quede bien planteada mi ecuación, que quede todo resuelto, pues. Entonces vamos a sacar. Del enunciado tienen X final. ¿Saben cuál va a ser la X final para ese movimiento parabólico? 0, ¿no? Porque está lleno. Cero. No, esa es la X inicial. No. Bueno, importante, coloqué aquí. Sí, coloqué aquí mi sistema de referencia, entonces voy. Entonces, X final no la conozco. No me la da el problema y todavía no tengo forma de sacarla. Pero X inicial sí la conozco porque puse mi sistema de referencia justo abajo de donde va a empezar el movimiento. Entonces mi X inicial va a ser 0. Si se dan cuenta, en términos de X, aquí está el sistema no avanzado. Bueno, mi velocidad en X, conozco la velocidad, el módulo de la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial, su módulo, sí. Sé que se me pierde mi cursor, se pone lento y se pierde. Ok. Que B0X no es otra cosa que la velocidad inicial que me la está dando allá, me dice que sale con 8 metros, bueno, la velocidad inicial, el módulo, porque eso es el módulo, ya estoy en componentes, ya no son vectores ninguno. Y el coseno del ángulo. Pero mi ángulo vale 30 grados con respecto al eje X negativo. Yo quiero el positivo para quitarme de problemas, entonces coseno de 150. ¿Sí? Desde aquí hasta que da toda la vuelta. Pero permítanme. No, ni siquiera es de 150, es más grande que eso. ¿Alguien ve cuál es el ángulo que debe ir aquí? ¿Ya vieron cuál va a ser el ángulo? Lo que me interesa es el ángulo de la velocidad, no el ángulo del plano. Entonces, ¿cuál es el ángulo que va aquí? ¿Cuál es el ángulo que forma la velocidad? ¿Mande? 270. Esa es 330, ¿no? 330, sí, porque es 330. darle la vuelta completito, así, completa. Si son 180, ¿sabes? Hasta acá, correcto. Miren, con razón hace rato que lo hice, no me fijé y puse el del plano. Me fui a mecánica en lugar de a dinámica. Entonces, 330, ¿verdad? 330 grados. Ese es el ángulo que forma mi velocidad con respecto al eje X positivo. Y entonces la velocidad inicial la tengo totalmente conocida. Si lo meten en la calculadora, pues pueden encontrarla. Y de tiempo tampoco me da ninguna información. No sé el tiempo de caída. Entonces, bueno, ahí tengo dos ecuaciones. Ahora vamos a ver con respecto de Y. ¿Cuál es la Y final para ese movimiento? 0, ¿no? Correcto. Cuando el objeto toque el piso, pues ya estoy a nivel de donde puse mi sistema de referencia, es decir, mi 0. Entonces mi Y final va a ser 0 al tocar el piso. ¿Cuál es mi Y inicial con respecto a ese sistema de referencia? 6. Correcto. Con respecto a este estoy a 6 metros cuando empieza el movimiento. Luego mi velocidad inicial en Y va a ser lo mismo que en X, pero ahora para seno. Seno. Exacto. Entonces 8
por el seno de 330 grados. Mi t no la conozco y bueno, mi aceleración sí la conozco, que es precisamente, voy a usar, como tengo 8 que es entero, aunque tengo aquí un decimal, pero este no tiene, entonces voy a usar 10 para quitarme de ¿No problemas. sería 10 hacia arriba? Hacia abajo siempre, la aceleración siempre, siempre es negativa. Bueno, es que había compartido un documento que decía que la podíamos tomar hacia arriba en positivo, ¿no? Algo así. Ay, La, pero creo que no era la aceleración, eran las velocidades. ah, ¿En esta? ¿En la presentación? no, en otro. Sí, no, 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 no. Es que a veces, ok, ya sé. Cuando la aceleración no es la gravedad, cuando tú, por ejemplo, estás lanzando un cohete, tu aceleración, si va hacia arriba, es positiva. Pero cuando es la gravedad es siempre, eso, y sí, ya que no se les olvide, la gravedad siempre va a ser negativa. Siempre va a ser un vector que está apuntando hacia el y negativo, siempre. ¿Sí? Sí. Cuando es otra aceleración, en tu fórmula de tiro vertical, como en la presentación de la semana pasada, cuando es un movimiento vertical y va hacia arriba, por ejemplo, el despegue de un cohete que lleva una cierta aceleración, ahí sí, si te está imprimiendo una aceleración, va hacia arriba la aceleración, aunque también tendrías el efecto de la gravedad, pero tienes una aceleración positiva hacia arriba. ¿Sí? En este caso, cuando es la gravedad, ya no hay de otra. La gravedad siempre es negativa y va apuntando hacia abajo. Y aquí me falta cuadrado porque no es una velocidad. Aquí. Ok. Entonces, ya teniendo estos dos datos, pues ya puedo extraer ahí mis ecuaciones. Por parte de x, me va a quedar, bueno, déjenme ver en la calculadora cuánto es. 8 por el coseno de 330, me da 6.9, por ahí, chequenle. Voy a usar un decimal ahorita porque si no, sí nos metería mucho ruido. Cuando son ángulos y eso sí se puede usar decimales y al final ya redondear. Entonces tenemos que x final, que no conozco, va a ser igual a x0, que es 0, más velocidad inicial por el coseno de teta, que es 6.9. A ver si estoy en digriles, sí. 6.9 por el tiempo. Entonces, mi ecuación de posición para x se convirtió en esto. Y mi ecuación de posición para y va a ser y final, que es 0, menos y inicial. Déjenme borrarle ahí. Ok, entonces, mi cursor ya apareció. Entonces tengo y final es 0, menos y inicial, que es 6, me da menos. No es menos por el sistema de referencia, es menos por la fórmula, es y menos y0. Entonces, y menos y0, que es 6, pues me da el 6. Igual a la velocidad inicial en y, ahora 8 seno de 330, me da menos 4. Digo, ahí ya me está dando el signo al meterlo, ya me dice que va para abajo y tiene sentido. La y cuando está cayendo es hacia abajo. Menos 4 por t, menos por el signo de la aceleración, menos 5, un medio de g, entre t cuadrada. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones de la primera parte que me decía que de las componentes en términos del tiempo, pues ahí están. Para x, bueno, esta todavía es para el movimiento completo, tendría que hacer una que es de y para cualquier momento, o sea, aquí tendría que poner mi y, Profesora, ¿podría volver a repetir por qué es la ecuación menos 6 el que está ahí? ajá, tu y con respecto, déjenme pasarme aquí, tu y es a 6 metros, con respecto al sistema de referencia está a 6 metros, pero tu ecuación es y menos y0. La y final va a ser cuando esté en el piso, que son 0 metros. La y inicial es 6. Este menos de la fórmula hace que te dé negativo la y inicial. ¿Sí se ve? O sea, aquí estaría y final menos, sería y final menos 6 igual a menos 4t menos 5t cuadrado. Pero como bueno, como para este sistema de referencia esta y se hace 0, por eso queda nada más el menos 6 ahí. ¿Sí se ve? Es de esta fórmula, aquí está. ¿Sí? Este menos es el que te hace que quede negativo. Y Ok, menos 6 arriba. gracias. Bueno, Profesora, entonces ¿me ya puede tengo. repetir por favor de dónde salió el menos 4T? Sí, es cuando sustituimos esta en la calculadora. Ahí. Voy. Se me, se me quedó impactado esto. Esto.
te da este. Si lo metes a la calculadora, eso es lo que obtienes. Mete 8 por el seno de 330. Es tu velocidad en y. Menos 4. ¿Ok? Ok, muchas gracias, maestra. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestras dos ecuaciones. Les digo, si lo queremos no solo hasta el final, cuando sale el 0 es porque ya es cuando toca el piso. Pero si queremos describir cualquier punto entre que cae y el piso, pues tendríamos que todavía conservar la y final. Entonces de ahí saldría la ecuación que les pide en el primer punto, que es, ahí, dice expresar las componentes de la posición. Entonces ya tenemos las de la posición en términos de t. En x, la posición va a ser x 6.9t. De hecho, lo voy a poner aquí escrito solo para orden. Entonces tendríamos 6.9t. Pueden usar esa notación o pueden ser la de IJ. Y en el otro tendríamos uy, tendríamos 6 ya despejando, menos 4t, menos 5t cuadrada. Entonces, con esto ya tenemos la primera parte, expresar las componentes de la posición en términos de t y ahora las de la velocidad. Entonces, las de la velocidad son estas. Velocidad es velocidad final. Recuerden que la de x solo tengo una ecuación y es esta, esa no va a cambiar. Entonces, para x la velocidad sería velocidad componentes. Ok, entonces B0, es que en términos de t, pero bueno, esta no depende de t. B0 va a ser igual a coseno de teta igual a delta x sobre t. Entonces, si esta segunda no es muy clara, dice la posición y la velocidad de la pelota en función del tiempo. Entonces, pues aquí está mi velocidad y la velocidad de y. Uy, y la velocidad de B0 seno de teta, que es la BY, pues sería despejar. Yo creo que la que más nos conviene sería la de aceleración. Aceleración, que ahora es g, igual a velocidad final en y menos velocidad inicial en y sobre el tiempo. Entonces, de ahí puedo despejar mi BY. Lo que me está pidiendo es que reescriba estas. Estas. Entonces tengo B0 coseno de A y B0 seno de A menos GT. Entonces, por eso les decía que en la primera no hay mucha opción porque es una sola ecuación. Entonces, como es constante mi velocidad, no depende mucho del tiempo. Como inicia y termina, siempre va a ser igual. Perdón. Entonces, de aquí despejando, ya está como ahorita ya tengo que escribir mi velocidad así. Entonces, aquí va a quedar, bueno, mi V0 y así despejar. Déjenme quitar esta. Mejor quito esta y la pongo como estábamos. Entonces, ya lo voy a meter al vector. Esto es la posición. Y mi velocidad va a ser, de acuerdo a esto, la primera, pues la B0 coseno de teta. Digo que aquí no se pone mucho lo de una fórmula que nos salga solo en t porque es una constante. En y, la velocidad con la que empieza es con la que termina. Y la y, ahí sí sería B0 seno de alfa, que sería, ya lo teníamos, ¿no? Era menos 4. Menos 4, B0 seno de alfa, ajá, menos, se vuelve allá, menos 5t, que sale de despejar de aquí. Ya sabemos que B final es lo que estamos despejando. B inicial es 4, no, perdón, 4, es 8 coseno de 330 y la G la estamos tomando como 10, menos 10. Entonces despejamos y nos queda esta ecuación que es esta de aquí, esta, B0 seno de GT. Entonces, estas serían las componentes de B, ¿sí? Que salieron de aquí, de sustituir los valores que ya conocemos. Los ponemos aquí. Dice, calcular t en 0.2 segundos. Entonces quiere conocer, perdón, calcular t, calcular la rapidez y la altura.
Entonces, me voy a pasar a otra, si no ya no me la van a ver. Entonces, pongo rápido ya las ecuaciones que teníamos. Eran, ¿dónde mi cursor? Aquí está. Aceptar. Entonces teníamos que X final era igual a 6.9 por T, y la otra era Y final menos 6 igual a menos 4 por T, perdón, menos 5T cuadrada, ¿sí? Esas eran las que habíamos llegado, aquí considerando que la Y no es 0, porque aquí ya me la está pidiendo a la mitad de la trayectoria, por eso volví a poner Y. Todas las demás, pues es igual. Entonces, vamos a calcular en T igual a 2, simplemente sustituimos el T igual a 2. XF igual a 6.9 por 0.2 y Y final igual a 6 menos 4 por 0.2 menos 5 por 0.2 al cuadrado. Este es un 0, no un 6. Entonces, hago mis sustituciones y con eso voy a encontrar la posición. De hecho, solo me pedía la altura, solo era con este. Pero bueno, pues ya también tengo qué posición vaya. Voy a encontrar la altura a la que va a los 2 segundos. Y la rapidez, pues la tengo que sacar igual de alguna de las fórmulas de rapidez. De aquí no hay problema porque dijimos en la velocidad final en X es igual a la velocidad con la que empezó. Entonces aquí pues ya no cambia. Esa es 6.9, ¿no? Ese es 6.9. Esa no ha cambiado, siempre conserva todas. Y aquí en esta, pues lo vamos a sacar de esa fórmula que teníamos. Final puede ser déjenme ver cuál que tenemos. Sí, esta velocidad final en Y va a ser igual a velocidad. No me acuerdo cómo había quedado la fórmula, pero era. Ay, ya no sé dónde está la otra. Bueno, la vemos aquí. Entonces en Y dijimos que era B0. Entonces, ¿cómo regresarme directo para que no me cambie mi color? Aceptar, ok. Entonces B final en Y, dice aquí que es B0, seno de alfa, y eso era menos 4, menos gravedad por T, que era 5 por 0.2. Entonces, si lo metemos ya de una vez a la calculadora, nos va a dar menos 4 por esta sencilla acelerada de 2.5. Entonces es un 1 menos 4 es menos 5, ¿no? Ay, no pinta. Ah, no, ya empezó con eso. Entonces es menos 5. Entonces mis componentes, ya me voy otra vez acá. Ya calculé la rapidez y la altura a la que se encuentra, entonces tengo que mi velocidad final a los 2 segundos, entonces mi velocidad final a los 2 segundos, a los 0.2 segundos, va a ser igual a 6.9, menos 5. Entonces, esta recuerden que salió de la fórmula que tenemos de componentes de la velocidad. Entonces, menos 5. Y para sacar la rapidez, pues simplemente tengo que sacar el módulo de esa velocidad. Saco su módulo y ya tengo la siguiente parte, que es la rapidez, y la altura pues es esta, la que salga de sustituir aquí en Y. Esa va a ser la altura a la que está a los 2 segundos de caída. Muy bien. Siguiente. Les digo, este es muy largo porque precisamente era para que vieran todo eso, ¿eh? No es que todos los problemas vayan a, o que en un examen les ponga uno así de, hazme 40 cálculos. Profesora, tengo una duda. Dime.
Para las evaluaciones vamos a ocupar la constante de gravedad 9.8 o menos 9.8 o menos 10. En la clase, en la primera y en la segunda les comenté que depende del menor número de unidades. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí que estoy trabajando con 0.2 segundos y todas mis cantidades tienen un decimal, usen un decimal para la gravedad. Si alguna de sus cantidades no tiene decimales, entonces siempre hay que usar el menor número de decimales. Las constantes siempre se fijan dependiendo de las cantidades que aparezcan del menor número de decimales. Entonces, de todas formas, no hay mucho problema. O sea, yo veo con qué están calculando, sobre todo en la parte de mecánica, no hay tanto problema con eso. Yo veo y digo, ok, le salió porque usó 9.81 en lugar de 10, ¿no? O usó 10 en lugar de 9.8 o algo así. En donde sí vamos a tener mucho cuidado ya después con unidades y para entonces ya vamos a haber practicado es en la parte de electromagnetismo, porque ahí sí, como hablamos de nano, micro y todo esto, sí nos afecta. Pero aquí no se estresen mucho, solo recuerden la regla o la sugerencia es usar siempre el menor número de decimales que vean en las cantidades que les da su ejercicio. Si el menor número de unidades, si todas las cantidades ven que tiene 2.0, 1.0, 7.0, aunque no tenga decimales, pero tiene el punto 0, significa usa un decimal de tus constantes. ¿Sí? Siempre se usa el menor número de decimales que aparezca. Entonces, por eso aquí estamos usando 10, porque nuestro ejercicio original nos dio 8 metros por segundo, entonces no vale la pena usar el 9.8. Tiene un decimal y este no tiene decimales, por eso estoy utilizando 10 la gravedad. Si hubiera aquí 8.0, este 8.5 y así, entonces utilizaría 9.8. ¿Sí? Más o menos. Pues sí, más o menos. Gracias. Les digo, entonces no se estresen tanto, pero siempre usen el menor número de decimales dependiendo de los datos que dé el problema. Bueno, calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, la distancia horizontal, entonces el tiempo ya lo podemos calcular ya se me borró, pero bueno, no importa. Entonces, tenemos para el tiempo, teníamos, sí, me da tiempo aquí, entonces, tenemos X, la podemos calcular de la segunda, ¿no? Nada más déjenme ver dónde quedó mi hojita. Creo que era la 11 o la 10. El tiempo lo podemos calcular de aquí. Esta es una ecuación cuadrática. Entonces, si ustedes la meten allá a cualquier sistemita, pueden encontrar, porque esta ya nada más depende de t. Entonces, esta es una ecuación y esta les permite encontrar el tiempo total porque es desde que cae hasta que llega al piso. Entonces, si utilizan esa, ponen aquí abajito, si alguien tiene rápido en su calculadora o algún programita para sustituirlo, si no, lo hacemos algebraico, pero entonces es 5t cuadrada más 4t menos 6 igual a 0. Esta es la cuadrítica que hay que resolver para encontrar los tiempos. ¿Alguien la podría meter rápido a algún sistema o algo para encontrarla? Para no llenarles otra hoja de álgebra. Si no, pues se tendría que hacer lo que ya saben cómo resolverlo, ¿no? Y la de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo eso sobre 2a, o multiplicando toda por 5 y al final dividiéndola por 5. Eso sí, si no lo han visto luego me dicen, pero pues hay una forma de solucionar ahí que sería multiplicar toda por 5. Entonces ya les queda cuadrática. Les queda 25t cuadrada más 4 por 5t menos 30 igual 0. Y entonces vamos a buscar, nos queda 5t, 5t, y del otro lado queda un número que multiplicado de 4, ay no hay, salen decimales, van a salir fracciones. Nada más. Ok, ¿alguien tiene las soluciones de esa ecuación? En la primera, bueno, con el signo positivo creo que me sale 0.7 y con el signo negativo me sale menos 1.5. Correcto. Entonces, pues tomamos la positiva porque ya sabemos que no hay tiempos negativos. ¿Sí? Con esa también les había salido, pero tienen que hacer un poquito de más operaciones. Pensé que iba a salir más directa. Entonces, punto 7, vamos a utilizar el tiempo como punto 7 porque el otro se descarta por ser un signo negativo. Cuando le salen los dos positivos, pues siempre hay que ver la viabilidad, pero cuando sale uno negativo, pues ya sabemos que no puede ser. Profesor, tengo una duda en lo anterior que había. Voy, nada más anoto aquí el punto 7. Ok, en la 12, en la 10, aquí. Ajá, en la donde estaba, ajá, es menos, ¿por qué es menos 4 menos 5t?
La despejé hacia el lado derecho. Pasé este para acá y este para acá. Entonces quedan menos 5t, pasa para allá como 5t, menos 4t, pasa como 4t, y el menos 6 pues se queda con su signo porque estaba de este lado. La despejé hacia la izquierda. Pero ¿por qué está sin el t y el t cuadrado? ¿Cómo? Ajá, porque dice b, el vector velocidad es igual a t. Este. Ajá, ese es. Ya, porque ese no fue de ahí, ese no fue un despeje de ahí, ese fue de esta diapositiva. Vamos. Esa fue de aquí, es esta fórmula. Es esta que está aquí, mira, B0 seno de alfa menos G por T. Es la de velocidad, como te pedía las componentes de la velocidad en X era B0 coseno de alfa y la Y B0 seno de alfa menos GT. O sea, no, esa no venía de aquí hasta acá, la usamos para calcular la posición. Y esta de aquí de las velocidades la sacamos de aquí porque esas son las velocidades para el tiro parabólico. Que realmente esta la puedes sacar también de las fórmulas. Viene de la fórmula de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y ahí despejas la velocidad final, pero ya la tenemos. Esto siempre se va a cumplir para un tiro parabólico, entonces de ahí la sacamos. De aquí calculamos la componente en X y de aquí calculamos la componente en Y. Por eso ya nada más queda B0 seno de alfa, que era menos 4. Pero Y si era g es B0. 10, ¿no sería 10 ahí? Pero, perdón, sí, gracias. Sí, gracias. Ya vi por qué te estaba causando la confusión. Sí, perdón, para todos es un 10. Un lapsus brutus. Ok. Gracias. Sí, qué bueno que lo notaste. Si no, luego por eso no se entienden los procedimientos. Ok. Sí, era un 10. Pero esta sí, la que estamos solucionando para el tiempo era todavía la de aquí arriba, que esa sí está bien, es un medio eje. Entonces, bueno, ya dijimos que íbamos a usar, gracias por la corrección. Ahí todos, gracias. Para que no se vaya el error. Entonces, tenemos que es 0.75. Ay, ya no sobre el tiempo. Me voy un poco rapidito, no importa que en la próxima terminemos. Entonces, el tiempo total que tarda en llegar al suelo es de 0.75 segundos. La distancia horizontal recorrida, pues ya la puedo sacar otra vez con la fórmula que tenía en 10. A partir, bueno, de hecho aquí la pongo. Teníamos que era X final era igual a 6.9 por T. Entonces, 0.65, digo 0.69 por 0.75, dice que es, no sé si estoy bien, no, ya vi que puse mal, 6.9 por 0.75. 5.2 metros, digamos. Realmente son 5 metros, pero al final ya reportamos redondeado. Sí. Entonces, aproximadamente esa es la distancia a la que cae el baloncito. Pues de aquí a donde va a caer van a ser, la distancia es de 5.2 metros. Entonces tenemos, y ahora la velocidad. Para calcular la velocidad, pues simplemente calculamos velocidad final, que es otra vez la ecuación esa que preguntaba su compañero, pero ahora con ese nuevo tiempo. Para este tiempo vamos a utilizar esta ecuación. Entonces podemos calcular la velocidad, que sería B0 coseno de t. Ya dijimos que esa ya no va a variar, ¿no? Con la que empezó, con esa termina. En X no varía. La velocidad es de 6.9 y en Y ya lo voy a meter a la calculadora, pero tenemos B0 seno de alfa, era menos 4, menos 10 por el tiempo, que es 0.75. Entonces, esta es su velocidad. Velocidad final. Y vamos a ponerle aquí a los 0.75 para que sepan que ese es ya cuando ya cayó, cuando ya está en el piso. Entonces, esta sería es 7, 1.75 igual 11.5. Entonces, acá impacta el suelo con una velocidad de 6.9 en X y menos 11.5 en Y. Ya tengo muy bajo la tableta. Ok. Eso sería me apuro 5 minutos. Ok. El punto de la distancia horizontal, les digo, a 5.2 impacta y con una velocidad de esto. Ese vector lleva de velocidad. Si quieren conocer la magnitud, pues obviamente había que elevar al cuadrado y sacar el ángulo, pero es la velocidad. Aquí nada más nos pide velocidad, ya la tenemos. Dice que el chico empieza y viene el movimiento coordinado, empieza a correr cuando ve que la pelota abandona el plano. Entonces, eso significa que él tiene
0.75 segundos para llegar a donde está la pelota. Entonces hay que calcular la aceleración, ¿sí? Él viene con una aceleración constante y parte del reposo. Entonces vamos a considerar que él está aquí, ahí, chueco, está parado, se arranca para la distancia que tengo, la que tiene que recorrer, es una distancia igual a la distancia de 8.6 menos 5.2. Esa es la distancia que él debe recorrer. Entonces, bueno, ahí tengo que 8.6. ¿Por qué le estoy haciendo en la calculadora? Así está muy fácil. Ya por el estrés de que ya veo que me quedan minutitos. Ok. Entonces tengo la distancia que Joe tiene que recorrer es 3.4 metros y los tiene que recorrer en 0.5 segundos, pero quieren conocer la aceleración, no es que sea una velocidad. Entonces, la fórmula para hacer eso pues es la de... ¿cuál me conviene? ¿Conozco la velocidad final de Joe? No. Conozco su distancia y esta me conviene la 1. Entonces tengo que delta X es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio, perdón, más un medio de la aceleración por t. Pero Joe parte del reposo, entonces esta parte es 0, se arranca de que está parado. La delta X ya la conozco, es 3.4 metros. Eso es lo que va a avanzar para llegar hasta el balón. Un medio de A por T. Y ya, aquí simplemente es despejar. Tengo que mi aceleración van a ser 2 veces de 3.4 sobre el tiempo igual a la aceleración. Mi tiempo son 0.75, que es lo que tarda en caer. Entonces, porque tengo ese tiempo para llegar al balón, justo lo que va cayendo. 4. Si hice bien mis operaciones, me da 9, que tiene que arrancar con una aceleración de 9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, pues ahí está terminado. Si quieren, en el siguiente vemos las dudas. Les sugiero que lo vuelvan a hacer, que lo vayan planteado. Es un buen ejercicio que incluye casi todos los cálculos que se van a encontrar en los diferentes ejercicios. Se les va a pedir una de estas cosas. Entonces, una sugerencia es que lo vuelvan a hacer, luego si quieren lo vuelvo a repetir y lo voy a resolver y les mando las diapositivas, pero primero inténtenlo ustedes para que vean que ya pueden plantearlo y en la siguiente clase donde vean que quedaron dudas y que no supieron cómo pasar me van diciendo, pero este ejercicio ya contempla como todas las variantes que hay en los ejercicios de al menos en la parte de despejes de fórmulas, ya en la parte de cómo modifican el dibujito y todo, ahí ya entrarían otras cosas, pero en la parte de lo que se pueden encontrar, este incluye todo, velocidades a la mitad, posiciones a la mitad, velocidades al final, posiciones al inicio, tiempo, ¿sí? Entonces, traten de resolverlo, les voy a subir en un ratito ya la presentación y su material de hoy, traten de resolverlo por pasitos y en la siguiente clase, cuando nos toca, vemos dudas. El jueves, pero el jueves hay examen. El viernes vemos dudas sobre esto, ¿ok? De qué dudas les surgieron y ya vamos haciendo los ejercicios para que avancen. Pues los dejo porque yo tengo que ir a SCOM y ustedes tienen que ir a otra clase algunos. Entonces en la siguiente vemos dudas. ¿El examen va a ser de esto? No, el examen solo es de tiro vertical, de caída libre. Perdón. Ah, perdón, gracias. Sí, al ratito se los vuelvo a mandar. En el Hangout ya les publiqué los temas, pero al ratito se los mando aquí en Claro. Hasta luego, tengan buena tarde. Vemos dudas el viernes. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye, Hasta luego, Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Bye, cuídense.